usar la palabra revolución, pero la verdad es que no se me ocurre y no llegó a mi mente una expresión que pudiera decir, transmitir la importancia del cambio y de la transformación que en el caso particular desde la Dirección de Empleo y Emprendimiento del SENA, que tiene uno de los programas de emprendimiento más importantes que hay en el país, que se llama el Fondo Emprender, me ha permitido, a través del tránsito que he hecho en múltiples viajes a lo largo y ancho del país y durante 2 años, ver las transformaciones y las revoluciones que producen el emprendimiento desde las regiones. Y cuando hablo de las regiones, no me refiero a los lugares y a los centros que usualmente en Colombia tenemos en la cabeza, en el mindset de emprendimiento, las ciudades tradicionales. Ayudado a que el emprendimiento en las zonas más apartadas de este país pueda llegar. Brevemente, ¿qué es el Fondo Emprender? El Fondo Emprender es el programa de emprendimiento, el fondo de capital semilla más importante que tiene América Latina y está aquí en Colombia. La generación de empleo, que está escrito en un plan de negocios, en un modelo de negocios, y 2, unas ventas que se compromete a hacer desde el comienzo. Cuando esas 2 cosas ocurren en simultánea, al final el SENA le dice al emprendedor, bien hecho y siga adelante. Sin embargo, o no, a pesar de esto o con todo esto, durante 10 años de existencia del Fondo Emprender, que fue creado para la generación de empleo bajo una ley de emprendimiento y de empleo, se han entregado ya casi 400.000 millones de pesos durante 10 años. Y si ustedes me preguntan qué son 400.000 millones de pesos en términos concretos, yo les puedo decir que son 5.300 empresas. Y esas 5.300 empresas han creado directamente cerca de 20.000 empleos formales. Y por formales me refiero a con todas las de la ley. Y si ustedes me preguntan en dónde, les puedo decir que esta es la característica más importante que tiene el Fondo Emprender. Es el fondo más democrático que hay, porque ha logrado impactar 700 municipios. En 700 lugares del país, en 700 municipios, existen estas 5.300 historias que han visto durante 10 años esta gran transformación. Sin embargo, en algunos lugares sigue siendo muy difícil encontrar emprendedores. ¿Qué es lo único que no tiene un emprendedor? Tiempo. A veces plata también. Pero tiempo es súper importante. Porque si yo decido emprender, necesito buscar unos recursos para poder financiar mi sueño. Si yo no logro conseguir los recursos de manera rápida y asertiva, lo que me pasa es que yo empiezo a tener dificultades en una cosa súper sencilla, llenar la nevera de mi casa, con todo lo que eso significa. La gran transformación del Fondo Emprender en los últimos 2 años fue pasar de 24 meses, casi que de tortura emprendedora, a 4 meses de efectividad, desde el momento en que se presenta el plan de negocios y el momento en el que se recibe el primer desembolso de recursos. Vale la pena mencionar aquí otra cuña, y es que el Fondo Emprender no entrega dinero, no entrega un billete sobre otro.
desembolsa a través de una fiducia todos los bienes y servicios y productos que el emprendedor dijo en el plan de negocios que iba a necesitar para poder implementar su negocio. Y cada uno de esos procesos de desembolso se van registrando en una plataforma que le permita al emprendedor tener un seguimiento entre la contabilidad y las metas y el flujo de caja y todo lo que necesita para poder poner en ejecución su negocio y lograr al final la condonación. El resultado exitoso después de 10 años es que en el Fondo Emprender 7 de cada 10 empresas que se han creado sobreviven. Es una de las tasas de efectividad más altas. Hace 2 semanas que hemos estado trabajando muy cercanamente con MIT, con Harvard y con Babson College, que son universidades muy importantes en términos de la promoción del emprendimiento. Cuando compartíamos la cifra de supervivencia de los emprendedores del Fondo Emprender, quedaban impresionados, porque 7 de 10 es exactamente el mismo comportamiento de MIT, de los emprendedores de MIT. Y uno muchas veces como colombiano no sabe que hay programas del Estado que se han transformado de manera tan eficiente que están prestando un magnífico recurso. En algunas regiones, sin embargo, hay mucha gente escéptica y le dicen a uno, no, ¿para qué va allá? ¿Para qué va a invertir, señor Estado, si allá no hay emprendedores? Si yo les pregunto rápidamente, ¿dónde creen ustedes que están los emprendedores más importantes, o no tanto por importancia por grandes, sino por su ímpetu y por sus características? Inmediatamente pensamos en 2 o 3 regiones del país, pero resulta que hay emprendedores en todas partes, y una de ellas es San Andrés. Yo me he tenido que enfrentar a esa frase de allá no hay emprendedores, eso es muy difícil llevar mucha plata allá. No se desgaste. Con un equipo de emprendimiento magnífico, tengo que sacar pecho y yo creo que podemos decir que tenemos uno de los equipos élite más importantes que tiene América Latina de gestores de emprendimiento. Son más de 700 personas que bajo un solo modelo de Small Business Development Centers han tenido una transformación en los últimos 2 años muy importantes para poder consolidar cada vez más el programa de emprendimiento del SENA. Nos volcamos hacia San Andrés. Cuando llegamos a San Andrés fue bajo el liderazgo de la Presidencia de la República por una situación que no nos hace tan felices a los colombianos, que fue precisamente el 19 de noviembre hace 4 años, cuando llegó el fallo de La Haya y nos mocharon 80.000 kilómetros de mar. Desde aquí, desde el centro, nosotros no nos sentimos desmembrados, pues porque lo que tenemos son montañas. Pero allá en San Andrés sintieron como si les hubieran arrancado un brazo. Es como si de la noche a la mañana nuestros cerros orientales desaparecieran y nosotros bogotanos de repente ya no pudiéramos ver a Monserrate. Eso les pasó a los sanandresanos. Entonces llegaron los recursos del BID a través de la Presidencia de la República, de una gestión y una alianza con Findeter y con SENA. Dijimos, nos vamos a ir para San Andrés y vamos a buscar emprendedores para de alguna manera resarcir lo que pasó y poder reactivar en sectores económicos que nos puedan ayudar a mostrar o por lo menos a balancear esa pérdida tan importante. La experiencia más interesante de esto es que había mucho escepticismo desde el centro. Y nos preguntamos, bueno, ¿será que sí quieren emprender aparte de turismo? Porque definitivamente, si algo deben hacer los sanandresanos es emprender en empresas que tengan que ver con turismo y con comercio. Punto. Ok. Vámonos para allá. Y entonces nos fuimos para allá con una bolsa de 6.000 millones de pesos. Recuerden, para que hagan una división muy rápida, que más o menos el promedio son 100 millones de pesos por emprendimiento. O sea que estábamos buscando 60 emprendedores. Y nos dijeron, bueno, seamos realistas, vamos a darle tiempo al tiempo. Necesitamos más de 1 año para buscar esos 60 emprendedores. Porque la cultura, porque el dolor, porque la tradición no nos va a permitir encontrar emprendedores. Y nosotros desde el Fondo Emprender, con esta experiencia que tenemos en el SENA, de andar todo el tiempo con las botas puestas, en chalupas, en caballos, recorriendo el país a lo largo y ancho, dijimos, no, nosotros sí somos capaces de encontrar a los emprendedores. Puede que estén debajo de las piedras, pero seguro que hay gente que quiere emprender.
Y nos fuimos para allá. Y les dijimos a todos los escépticos, no vamos a darnos un año, lo vamos a hacer en 6 meses. Si necesitamos una prórroga de tiempo, pues lo aumentamos. Y nos dijeron, bueno, ustedes verán, pero nosotros no estamos muy convencidos. El primer lanzamiento de la convocatoria fue el 15 de junio de este año. Ya vamos en 30 emprendedores. Ya vamos en 3.000 millones de pesos en colocación de estos recursos. Pero les quiero contar algo muy emocionante. De los 200 pitch que alcanzamos a oír y con los que interactuamos, si fueron 10, no fueron más que tuvieron que ver con turismo y con comercio. Y ahí es cuando uno empieza a aprender lecciones muy importantes de cómo es que se deben hacer políticas de emprendimiento o de empleo. Les voy a contar que llegaron personas que dijeron, a mí se me ocurre sembrar lechugas, a mí se me ocurre sembrar rúgula, nosotros necesitamos miel. Y otra emprendedora dijo, yo quiero poner un taller de confección para sudaderas para los niños entre los 2 y los 12 años para que puedan ir con los uniformes del colegio. Y entonces uno pregunta, ¿y por qué lechugas? Porque nos toca traerlas desde Barranquilla. ¿Y por qué rúgula? Porque hay más de 100.000 personas de población flotante y propia en la isla y necesitamos ensaladas. Y nos toca traerlas desde Bogotá. Y la señora de los niños nos comentó que todos los uniformes de la isla tenían que ser confeccionados en Medellín. Las lecciones era que sí había emprendedores y muchos, pero que a veces no estamos tan articulados. Uno podría decir que el emprendimiento en Colombia como política de Estado es relativamente nueva. Eso para un emprendedor es doloroso, porque un emprendedor lo que quiere es encontrar apoyo, donde sea, pero que haya apoyo. Mi experiencia como emprendedora con el Fondo Emprender hace más o menos unos 10 años es que llamé al Fondo Emprender y nunca me contestaron el teléfono. No fue posible que me explicaran cómo podía acceder a los recursos, cuánto tiempo me demoraba y tampoco tuve acceso al plan de negocios. Hoy en día hemos hecho el proceso mucho más transparente y visible, que en últimas eso lo que significa es una mayor modernidad. Modernidad significa estar más cerca del ciudadano para que el ciudadano pueda definir qué quiere. Pero en este caso no es el ciudadano, es una persona muy particular, es el emprendedor. Y el emprendedor está girando alrededor de muchas entidades en este momento del Estado como Impulsa, como el Ministerio de Comercio, como el Ministerio de Agricultura, como Mincultura, el Ministerio de Cultura que también tiene emprendimientos culturales, que de alguna manera lo que están haciendo es responderle a un emprendedor que está en la mitad de una historia diciendo, ¿y a dónde voy? ¿Quién podrá ayudarme? Como decía el Chapulín Colorado. En ese sentido es que con el liderazgo de la Presidencia de la República hemos estado teniendo una razón de ser que es el emprendedor en una gran mitad y todas las entidades observando a ese emprendedor. Ustedes se imaginan, si hacen el ejercicio en este instante, sacan su celular y preguntan en Google ¿cómo emprender en Colombia? Pues salen muchos artículos de qué características tiene que tener uno como emprendedor, salen las entidades financieras, salen 250 teorías sobre si es mejor primero pedirle plata prestada a la familia o si uno usa los ahorros o si puede ir a una entidad a otra, pero no hay una guía, no hay un camino específico que le diga a uno como emprendedor colombiano y si yo quiero emprender y contribuir con la creación de empleo, en la contribución de aumentar el PIB, de mejorar la calidad de vida de un entorno, ¿qué puedo hacer? ¿Hacia dónde voy? Eso no lo hay. Pero en ese sentido, y creando y tratando de construir una nación repleta de emprendedores, la articulación estatal es fundamental.
Y esa articulación lo único que genera es una suma de fuerzas positiva que lo que pretende es poder servirle mejor al ciudadano, ofrecerle mejor información al emprendedor y captar las mejores ideas de negocio. Y las mejores ideas de negocio no solamente cambian la vida del emprendedor y cumplen un sueño, sino que generan empleo. Y cuando hay más empleo, yo siempre digo esto, hay más neveras llenas. Y cuando hay más neveras llenas, hay más tranquilidad en los hogares. Si sumamos fuerzas, no hay límites. Y en ese sentido es que estamos buscando la manera de crear una nación de emprendedores que al 2025 nos pueda caracterizar en América Latina como el país más emprendedor. Eventos como Héroes Fest son un reflejo de que aquí los héroes existen y que los héroes confían y creen en que es posible cambiar la vida de ellos mismos y de otros. Para el SENA, todos los emprendimientos son extraordinarios. Los emprendimientos que hay en Inírida, los emprendimientos que hay en San José del Guaviare, los emprendimientos de Mitú. En Mitú, en la mitad de ese municipio que solamente tiene 12 cuadras y que impacta muchísimo cuando uno llega, aterriza y se baja del avión y se encuentra con las instalaciones del ejército y ve todavía los tiros incrustados en las paredes, que le da a uno tanto dolor y recuerdo de esa toma. Se llena uno de esperanza y de alegría cuando entonces la transformación del municipio se refleja en el surgimiento de diferentes empresas, negocios, el movimiento que se está dando. A Mitú solamente se llega por avión. Y en Mitú hay un spa, que lo montó un aprendiz del SENA, que estudió estética, técnica en esteticismo, y allá, utilizando aceites vegetales propios de árboles de la selva, atiende a la gente que llega a su spa. Pidió 80 millones de pesos y se demoró 2 años en implementarlo. Y ese spa, en esa cuadra de Mitú, de las 12 que les menciono, cambió el entorno y generó un ambiente positivo de otras personas que dijeron: yo también quiero ser como ella, yo puedo. O les puedo hablar también de Helados Fríos, que es un nombre muy simpático. Helados Fríos, por si van a Quibdó, se lo recomiendo. Está ubicado en una cuadra, como las cuadras de Quibdó, que son difíciles. Es una de las ciudades con el mayor índice de desempleo que tiene el país. Pidió 95 millones de pesos y este emprendedor técnico en procesamiento de alimentos decidió que no quería ofrecer helado de chocolate, ni de vainilla, ni de arequipe, que es lo tradicional, sino transformar frutos tropicales del Pacífico y convertirlos en helado. Entonces uno prueba badea, 7 cueros y arazá. Arazá uno cree que solamente del Amazonas, no, arazá también se da en el Chocó. Y con el calor que hace en Quibdó, pues comerse un par de helados de 7 cueros y otro de badea es absolutamente maravilloso. Ese emprendimiento existe, es de carne y hueso. Es un héroe que está en Quibdó pensando cómo exportar sus helados a Cali. Y para nosotros esa heladería es extraordinaria. Lo extraordinario no es solamente lo de alto impacto. Yo siempre creo que el alto impacto es muy importante. El crecimiento en ventas es extremadamente fascinante en términos de indicadores y de metas cuando uno está sentado en una entidad estatal viendo cómo quiere crecer las curvas de los indicadores económicos y de la macroeconomía de un país. Pero la macroeconomía de un país solamente se construye desde las historias reales, como de Helados Fríos, o como del spa de Mitú, o como Nutrisoya del Pacífico, que está ubicado en Tumaco y que lo que hace es Mari Carmen, una mujer
afrodescendiente hermosa, con 3 hijos, decidió estudiar también en el SENA, se retira del SENA, termina su proceso de formación y se da cuenta que a los niños les cuesta mucho trabajo comer el camarón. Ustedes saben que en Tumaco hubo un gran problema de la mancha blanca, acabó con la industria camaronera. En los últimos años la industria ha resurgido porque la mancha se pudo controlar. Entonces volvieron los camarones. Y pues evidentemente si hay un montón de camarones ahí al frente, pues la gente pues obviamente se los come. Pero a los niños no les gusta tanto el sabor a camarón. Pues ella se inventó una receta y mezcló la soya con los camarones. Y empezó a vender hamburguesas de soya y de camarones. Ese fue un emprendimiento por el cual ella solicitó cerca de 105 millones de pesos, emplea a 20 madres cabeza de familia y en retribución por la felicidad que ella siente de haber puesto su negocio, los sábados cada 15 días preparan 300 hamburguesas que reparten en la población más, suena muy irónico, en la población más vulnerable de Tumaco, siendo la población de Tumaco toda vulnerable. Sin embargo, ella se siente muy afortunada. Y para mí, en particular, que soy vegetariana, fue un hit llegar a Tumaco, porque muchas veces en los centros tradicionales uno no consigue nada vegetariano. Fue un hit llegar a Tumaco y encontrar que podía comerme una hamburguesa de soya absolutamente deliciosa, por una emprendedora que tuvo la confianza en sí misma y se fue al Estado a buscar oportunidades. Las oportunidades existen, las oportunidades están. Las oportunidades, ¿saben quiénes las cogen y las aprovechan? Los héroes. Y yo sé que aquí hay mucho héroe sentado que está dispuesto a hacer emprendimientos extraordinarios que transformen no solamente la vida de ustedes, sino la vida de muchas personas que ustedes a veces ni siquiera se imaginan que pueden llegar a tocar. Entonces, los héroes sí existen. Y los héroes no solamente están en Bogotá, o en Medellín, o en Barranquilla. Y hoy que es un día histórico para Colombia, de nuevo, cada rato estamos de día histórico, de día histórico, de día histórico. Esto solamente lo soporta el corazón de un colombiano, porque a veces ser colombiano no es apto para cardíacos. Hoy es un día histórico de nuevo para Colombia. En el SENA, que construimos paz con las botas puestas de región en región, en el Fondo Emprender estamos absolutamente convencidos que construir una nación de emprendedores lo que va a permitir es generar más oportunidades, y ustedes, los emprendedores, son los que van evidentemente desde su sitio de trabajo, desde a veces el rinconcito que uno cree que nadie lo siente, transformar la sociedad y ayudar a construir paz. Muchas gracias.